tal? Saludos a mis 15 suscriptores. Si aún no eres parte de este grupo, te invito a que te suscribas para que estés al pendiente del nuevo contenido que iré generando. Asimismo, te invito a que te eches una vuelta por el canal. Apenas estamos iniciando para que observes algunos de los videos que hemos estado elaborando, sobre todo en este curso de filosofía antigua. En esta ocasión iniciamos con un filósofo quien es, a mi parecer, de los más importantes dentro de la historia de la filosofía, y sobre todo en la filosofía antigua. Me refiero a Aristóteles. No abordaré en esta serie de videos, que serían aproximadamente unos 3, tal vez 4 videos, no abordaré la cuestión de la lógica aristotélica formalmente, sino que me centraré en su metafísica y en su ética. La cuestión de el por qué no voy a abordar la lógica se debe a que después voy a desarrollar en otra serie de videos la lógica aristotélica con todos los detalles que trae consigo. Así que por lo pronto pues, vamos a abordar, al menos en este video, después veremos pues, qué es lo que veremos. Aristóteles nació en el 383 aproximadamente, bueno, en el 384 dicen los historiadores, pero no se sabe si nació en el 383, así que vamos a poner que nació entre esos 2 años aproximadamente. Y murió en el 322 después de, perdón, antes de Cristo. Y dije después porque en el 323 murió Alejandro Magno, quien fue uno de sus discípulos, como lo veremos al ver sobre su vida. En este video vamos a abordar un poco sobre la vida de Aristóteles. Vamos a ver cuál era la relación entre Aristóteles y su maestro Platón, quien ya le dedicamos 2 videos. Si no los has visto, pues ahí te invito a que mires videos sobre Platón en este canal. Tenemos eso y vamos a iniciar con el apartado de metafísica, el cual va a tener varias secciones. En esta ocasión solamente vamos a revisar una, una sección. Caramba. Vamos a revisar una sección que sería la sección relativa a la definición aristotélica de la metafísica. Se va a hacer pues el itinerario que vamos a llevar en este video. Respecto a la vida, iniciamos pues con ella. Aristóteles nació en el 383, más o menos, también 384 a.C., en Estagira. De ahí que una forma que se utiliza para referirse a Aristóteles es como el estagirita. Si tú estás escribiendo algún artículo o algún ensayo que te dejaron de tarea, es una buena manera de referirse a Aristóteles, aparte que se mira como que es un poquito más, te miras más chingón, es referirse a él como el estagirita. Su padre, llamado Nicómaco, era un excelente médico y estaba al servicio del rey Amintas de Macedonia, quien fue padre de Filipo de Macedonia. Es presumible, por lo tanto, que durante cierto tiempo el joven Aristóteles, junto con su familia, haya vivido en Pela, donde se hallaba el palacio de Amintas, y allí haya frecuentado la corte, así que provenía de Alcurnia, y estaba acostumbrado a Aristóteles a desenvolverse en las altas, vamos a decirlo, esferas sociales. Sabemos con certeza que a los 18 años, es decir, en el 366, 365 a.C., más o menos, Aristóteles, que había quedado pues, huérfano años atrás, viajó a Atenas e ingresó casi enseguida a la Academia Platónica. Así que tenemos aquí un dato a resaltar dentro de la vida de Aristóteles. En el 366 al 365 antes de Cristo,
ingresa a la Academia Platónica. No, pues sería Academia así. Pues sí, la Academia Platónica. Y fue precisamente en la escuela de Platón donde Aristóteles maduró y consolidó su propia vocación filosófica de una manera definitiva, hasta el punto de que permaneció en la academia durante 20 años, abandonándola solo pues, a la muerte de Platón. En el 342 a.C., se convierte en maestro de otro grande, de Alejandro Magno. Filipo de Macedonia lo llama y le dice, oye, pues Kyle, quiero que eduques a mi hijo. Un personaje que estaba destinado a revolucionar la historia griega, que en aquel momento tenía 13 años. Si no sabes nada de Alejandro Magno, pues hay sacada una película, sale Colin Farrell, y viene un poco sobre Alejandro Magno, pero si no, pues hay varios videos ahí en la red donde puedes ver qué fue lo que hizo. Grosso modo, no sé si recuerdas que había dicho en otros videos que la Hélade, vamos a decirlo así, o Grecia, estaba distribuida en ciudades que se llamaban polis, y lo que hizo Alejandro fue unificarlas, sobre todo para combatir al fenómeno persa, con el que los persas habían estado insistentes en conquistar esa región durante varios años, y Alejandro se unió y fundó el Imperio Macedonio, y con él a la cabeza. Y llegó a conquistar gran parte del Medio Oriente, y también llegó a conquistar Babilonia, también Egipto y otras regiones, llegando como límite a la India. Entonces está muy interesante esto. Nos ha llegado una información muy escasa acerca de las relaciones que se establecieron entre estos dos personajes excepcionales. O sea, tenemos a un grandioso pensador como es Aristóteles y a un excelente político como lo fue Alejandro. Y pues el destino, vamos a decirlo, o el azar o la suerte o lo que ustedes quieran, unió a estos dos personajes. No sé si es el ideal expansionista de Alejandro fue influido por Aristóteles, pero conviene tener esto en claro de que Aristóteles, un intelectual de primera, fue maestro de Alejandro Magno, un conquistador de primera, un gran estratega militar. Luego, en el año 335, 334 a.C., regresó a Atenas y fundó una escuelita que pues era, en este caso, fundó el Liceo. Y a los que estaban allí en el Liceo les empezaron a llamar los peripatéticos. ¿Por qué? Porque Aristóteles tenía la costumbre de, de enseñar mientras paseaba. De hecho, a su escuela también se le llamó peripato. Peripato en griego significa paseo. Aquí lo tengo, sí, para los que saben griego. Uno me admite esos caracteres griegos aquí. Ni modo. En este estilo de letra como que no los acepta. Tal vez en otros sí. Mm, Así que el peripato se contrapuso a la academia y durante un tiempo la eclipsó por completo.
Podrá sonar burda la comparación, pero imagínense que el Peripato es el Barcelona y la academia era el Real Madrid, así que durante mucho tiempo pues, el Real Madrid fue el mejor, pero hubo una época donde el Barcelona superó por mucho a el Real Madrid, llegando incluso a ganar hasta 6 trofeos en un año. Entonces, disculpe, estoy tomando coffee. Y otro dato fue que dentro de la vida de Aristóteles fue que en el 323 antes de Cristo fue la muerte de Alejandro, la cual tuvo consecuencias inmediatas. Después de la muerte de Alejandro hubo en Atenas una fuerte reacción anti-Macedonia, que también afectó a Aristóteles, culpable de haber sido maestro de gran monarca. Formalmente se le acusó de haber escrito en honor de Hermías un poema digno más bien de un dios. Para huir de sus enemigos se retiró a Calais, donde poseía bienes inmuebles heredados de su madre, dejando a Teofrasto la dirección del Peripato. Y como decía, Aristóteles murió en el año 322 antes de Cristo, después de unos pocos meses de exilio en la región de Calais. Entonces sería muerte de Aristóteles. Se dice que pues, Aristóteles no solamente tenía intereses filosóficos, sino también intereses botánicos y también biológicos, en el sentido de que le gustaba coleccionar y clasificar a animales, plantas. Y se dice que dentro de las expediciones de Alejandro, Alejandro le mandaba animalitos, le mandaba plantas para aumentar su colección y su investigación. Así que Aristóteles no solamente era una mente enfocada en cuestiones filosóficas, sino también era una mente sumamente ocupada en cuestiones de otra índole, como lo sería la botánica y la biología. Posteriormente viene otra sección que quisiera resaltar. No solamente tuvo una estrecha relación con Alejandro Magno, sino que quiero hablar ahora sobre este punto, que sería relación entre Aristóteles y Platón. Aristóteles no se le puede comprender si no se comienza por establecer cuál es su postura frente a Platón y por eso tomo este punto. Las diferencias importantes entre ambos filósofos no se encuentran en la vertiente filosófica, sino en la esfera de los demás intereses. Aristóteles, en las obras esotéricas, abandonó el elemento místico, religioso, escatológico, tan apreciable en los escritos de su maestro Platón. Como hemos visto, sin embargo, se trata de aquel componente platónico que hunde sus raíces en la religión órfica y se nutre más de la fe y de creencia que de logos o de razón. Al dejar de lado este componente, las obras esotéricas sigue presente en cambio en las exotéricas. Aristóteles ha querido proceder sin lugar a dudas a un discurso filosófico más riguroso. Así que aquí tenemos una de las diferencias radicales entre estos dos filósofos. Aristóteles, solo que voy a cambiar a estilo de letra porque creo que con esta no puedo escribir en griego. Pues a veces sí se necesita. Aristóteles posee, o mejor dicho, desarrolla una escritura mucho más rigurosa y sistemática, a diferencia de Platón, quien es más literario, alegórico, como se puede ver en sus poemas, en sus diálogos. Sería como una diferencia fundamental. Otra diferencia que tenemos reside en lo siguiente. Platón se interesó por las ciencias matemáticas, pero no por las ciencias empíricas.
excepto por la medicina. Y pues no manifestó en general ningún interés por experimentar o por conocer pues, los fenómenos empíricos, a diferencia de este señor Aristóteles. Aquí lo vamos a seguir haciendo así. Y dentro de la misma línea, Aristóteles mostró un interés muy vivo por casi todas las ciencias empíricas y tenía escaso aprecio por las matemáticas, a diferencia de Platón. Y además le apasionó la recogida y la clasificación de datos empíricos, sin más, a Aristóteles. Y finalmente hay que advertir una última diferencia. La ironía y la mayéutica socráticas, combinándose con una excepcional fuerza poética, dieron origen en Platón, al menos en sus escritos, y probablemente también en sus lecciones orales, a un discurso siempre abierto. Entonces Platón dejaba en sus escritos un discurso siempre abierto a un filosofar que se plantea como una búsqueda sin pausa. Y como ya lo decía anteriormente, Aristóteles tenía un espíritu científico en el sentido moderno. Aristóteles realiza una orgánica sistematización de las diversas aportaciones. Distingue temas y problemas según su respectiva naturaleza y diferencia los métodos con que se enfrentan y solucionan estos temas. Así que pues, Aristóteles empezó a separarse de las enseñanzas de su maestro. Tan es así que se desarrolló una frase bastante famosa que es: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Más o menos así la frase, es como, me recuerdo, ahí sí. Si de otra manera, si se lo sabe en latín o en algún otro idioma, pues ahí los invito a que lo pongan en los comentarios para recordar esta frase. Y como veremos, la metafísica de Aristóteles difiere mucho de, de Platón. Tan es así que no sé si recuerdan de videos anteriores que lo que hace Platón es que divide la realidad en dos esferas. La esfera del topos uranos o del mundo de las ideas y el mundo de la realidad sensible. Es decir, que a cada cosa que hay en el mundo sensible le corresponde una idea que posee mucho mayor realidad. El problema está en cómo vincular, y eso se dio cuenta Aristóteles, en cómo vincular esta esfera con esta, pues tiene que haber a fuerzas un tercer término que vincule. Pero ¿qué hace esto? Pues cómo justificar la existencia de este tercer término. Dice Aristóteles, esto es incorrecto y esto justifica la metafísica platónica. Lo que es correcto, es decir, a esto le podemos llamar como la forma, que es algo que Aristóteles lo va a tomar, o la esencia, y esto sería la materia. Dentro de la teoría de Aristóteles, como lo vamos a ver, dice que las ideas no viven, o la esencia no vive en otra, o no existe en otra dimensión, sino que subyace o es parte de la cosa misma, de la sustancia.
Y a este compuesto le llama compuesto de materia y forma y da pie a su teoría fundamental, que es el ilemorfismo. Leps es materia, morfe, pues ahí viene de forma. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Formalmente, pues, ¿qué es la metafísica para Aristóteles? Comenzamos ya con esta sección. Metafísica. Entiéndase metafísica, y aquí pues vamos a tratar de dar una definición, pero son definiciones que las dio formalmente Aristóteles. Pero lo que yo entiendo por metafísica es un intento racional por buscar el fundamento de lo real. Unos le llaman Dios, otros le llaman materia, otros le llaman de distinta manera, pero al fin y al cabo lo que se busca con la metafísica es ver cuál es el sustento, el principio, el fundamento de toda la existencia. Manuel Kant, en la crítica a la razón pura, dice que la metafísica no es una ciencia, sino que es una, vamos a decirlo, una tendencia que tiene la razón para intentar sistematizar o tratar de explicar todo en tres grandes ideas, que son las ideas de alma, Dios y mundo. Y de acuerdo con Kant, el problema con la metafísica es de que sus contenidos no tienen un referente objetivo en la realidad, es decir, es un concepto vacío, estas ideas regulativas de la metafísica. Sin embargo, a pesar de ser eso, no se van a poder eliminar estas tendencias, estas ideas. Siempre vamos a estar preguntándonos eh, qué podemos conocer, qué debemos hacer y hacia dónde vamos, qué podemos esperar. Podrá caer un meteorito a aniquilar todo el conocimiento de la civilización, pero dice Kant que esta tendencia, que es la metafísica, no va a desaparecer. Esta hambre humana, esta necesidad metafísica, diría Schopenhauer, de intentar explicar nuestra razón de ser, de dónde venimos y a dónde vamos. Y ese es el sentido, ¿no?, con que se aplica fundamentalmente el término metafísica. Metafísica quiere decir, formalmente, pues más allá de la física, es decir, más allá de la experiencia, por decirlo de una manera. Vamos a ver que Aristóteles en sus libros nunca menciona el término metafísica, sino que él le denomina como filosofía primera. Así que metafísica tampoco nos entienda como todos esos libros marihuanos que pues, se venden mucho en las secciones de autoayuda, en las librerías. La autoayuda es filosofía sumamente barata, es, pienso yo, un recurso bastante perezoso para personas que no han querido tomarse tiempo ni la dedicación de estudiar a los filósofos. Así que, pues, eso no es metafísica. Metafísica no tiene nada que ver con ángeles, no tiene nada que ver con energías de ese tipo, sino que es una búsqueda racional, sincera, sistemática, de pues, cuál es el fundamento de lo real, y es algo que Aristóteles intentó realizar. Pienso de manera bastante loable e interesante. La metafísica se refiere al estudio del ser, pero ser en el sentido filosófico, no ser en cuanto que, pues es un ser que se preocupa por ti ni nada de eso. Disculpen. Así que vamos a comenzar con un intento de definición de la metafísica, de acuerdo con Aristóteles. Así que Aristóteles dividió las ciencias en tres grandes sectores. Tenemos en primera instancia, y que actualmente pienso que esta división todavía se puede aplicar. Las dividió en ciencias teóricas, es decir, ciencias que buscan el saber por sí mismo. B, ciencias prácticas, es decir, ciencias que buscan el saber para lograr por su intermedio
la perfección moral y C, ciencias creadoras o productivas. Esto es, aquellas ciencias que buscan saber con vistas a un hacer, con el propósito de producir determinados objetos. Para Aristóteles, las ciencias más valiosas son las ciencias teóricas, es decir, las que buscan el saber por sí mismo, como lo sería la filosofía o incluso pues, la misma metafísica. Ahora bien, a lo que los truje, ¿qué es la metafísica? Escucha medio esotérico el asunto, pero pues, nada que ver. Etimológicamente sería lo que está más allá de la física. Sería una definición etimológica bastante burda. Aristóteles, para referirse a esta metafísica, él no le llama metafísica en cuanto tal, sino que él la llama filosofía primera. También le ha llegado a llamar teología, no en el sentido de la dogmática católica protestante, sino en el sentido de una teología natural. En definitiva, la filosofía primera constituye la ciencia, entendiendo ciencia como un conjunto de saberes, no ciencia en el sentido actual, que es como se conoce en la ciencia moderna como la física o la biología. La ciencia que se ocupa de las realidades que están por encima de las realidades físicas. En otras palabras, la metafísica es el intento del pensamiento que se propone ir más allá del mundo empírico para llegar a una realidad metaempírica. Diría Kant, se trata de llegar a un concepto sin intuición, se llega finalmente a un concepto vacío, es lo que dice Kant. Aristóteles definió a la filosofía primera como sigue. La metafísica indaga las causas y los principios primeros. B. Indaga el ser en cuanto ser. C. Indaga la substancia. Y por último, indaga a Dios y la substancia suprasensible. Adviértase que las cuatro definiciones aristotélicas de la metafísica no solo se hallan en armonía con la tradición filosófica que precede al Estagirita, sino que están también en perfecta armonía entre sí. Una lleva estructuralmente a la otra. Quien busca las causas y los principios primeros debe necesariamente encontrar a Dios, porque Dios es la causa y el primer principio por excelencia. Y en consecuencia, Aristóteles está haciendo una teología. Y ahora viene lo importante.
Lo esencial, lo que pudieran estarse preguntando. Y es una pregunta que se hace muy recurrentemente. ¿Para qué sirve? ¿Para qué chingados sirve esta metafísica? Quizás se puede preguntar a alguien. Plantearse dicha pregunta significa situarse en un punto de vista antitético a lo que dice Aristóteles. Este afirma que la metafísica es la ciencia más elevada precisamente porque no está vinculada con las necesidades materiales. La metafísica no es una ciencia que se proponga satisfacer objetivos prácticos o empíricos. Las ciencias que tienen esta clase de objetivos se hallan sometidas a estos. No poseen un valor en sí por sí, sino que valen en la medida en que se llevan a cabo tales objetivos. En cambio, la metafísica es una ciencia que tiene valor en sí y por sí, porque su cuerpo reside en sí misma. Y en este sentido es la ciencia libre por excelencia, la metafísica. En otras palabras, la metafísica no responde a necesidades materiales, sino espirituales. A aquella necesidad que surge después de haber satisfecho las necesidades físicas. La pura necesidad de saber y conocer lo verdadero, la necesidad radical de responder a los porqués y en especial al por qué último, y el mismo Aristóteles lo dice. A lo mejor la metafísica no sirve nada para nada en la vida práctica, o sea, no te va a producir nada, pero dice, todas las demás ciencias serán más necesarias para los hombres, pero no habrá ninguna superior a ella. ¿Por qué? Porque la metafísica, al fin y al cabo, es un intento racional para tratar de responder con la luz de la razón al porqué de las cosas. ¿Cuál es el fundamento de lo real? Y esto solamente pues con la luz de la razón. Así que, pues ¿para qué sirve la metafísica? No te va a servir para nada, no te va a producir gran cosa. Sino que la metafísica en este sentido sirve pues para una guía para que tú puedas orientarte y responder por ti mismo a esta pregunta sobre el porqué de la existencia del saber. En el próximo video vamos a ver las 4 causas aristotélicas que se conocen como causa formal, material, eficiente, final. Vamos a ver el modo en que se predica el ser, es decir, el ser se dice de muchas maneras. Y las categorías representan el grupo principal de significado del ser. La sustancia, la cualidad, la relación, etc. Después vamos a ver el problema de la sustancia, las nociones de acto y potencia, el hilemorfismo y la sustancia suprasensible y algunos problemas concernientes a la sustancia suprasensible. Así que pienso que esta serie probablemente se alargue en otros 3 videos. Aquí quedamos. Suscríbete si te agrada el contenido y estate pendiente de más. Bye.